Si alguna vez has abierto los ojos por la mañana y lo primero que has sentido no ha sido energía ni propósito, sino ese peso sordo en el pecho, ese silencio tibio y pesado que huele a nada, a rutina, a otro día igual que el anterior, entonces lo que estás a punto de escuchar es para ti. Si has notado que tus palabras, cuando hablas de dinero, de tus metas o de tus sueños, salen torcidas, débiles, sin convicción, como si ni tú mismo te creyeras lo que dices, entonces esto es para ti. Y si has sentido alguna vez que las personas que más avanzan en la vida no son necesariamente más inteligentes que tú, sino que simplemente saben algo que tú no sabes, algo que nadie te enseñó en la escuela, algo que se transmite en conversaciones privadas, en habitaciones a las que pocas personas tienen acceso, entonces, quédate, porque lo que viene a continuación podría ser el punto de inflexión que tu vida lleva años esperando. Bueno, hay algo que Napoleon Hill descubrió después de entrevistar a más de 500 de los hombres más ricos y poderosos del siglo XX, y que la mayoría de la gente pasa por alto porque suena demasiado simple para ser verdad. Ese descubrimiento no tiene que ver únicamente con el trabajo duro, ni con la suerte, ni con haber nacido en la familia correcta. Tiene que ver con las palabras, con la forma en que una persona se comunica consigo misma y con el mundo que la rodea. Tiene que ver con la voz, con el tono, con la estructura invisible detrás de cada conversación que construye fortunas o las destruye en silencio. Pero antes de que puedas entender por qué la comunicación persuasiva es la raíz de toda riqueza duradera, necesitas entender algo sobre la mañana. Sobre esas primeras horas del día que la mayoría de las personas regala sin pensarlo, como quien tira monedas de oro al suelo sin mirar hacia abajo. Imagínate por un momento la escena que se repite cada mañana en millones de hogares. El despertador suena, la mano se extiende, casi automática, casi dormida todavía, y apaga la alarma. No hay un pensamiento claro. Hay apenas un quejido, una resistencia animal al día que comienza. El cuerpo rueda hacia un lado. Los ojos buscan el teléfono. Y durante los siguientes 20, 30, 40 minutos, esa mente que acaba de salir del estado más receptivo que existe. Ese estado en que el subconsciente está abierto como la tierra después de la lluvia, lista para recibir cualquier semilla. Esa mente se llena de noticias, de notificaciones, de opiniones ajenas, de la vida de otros. La temperatura de ese momento es tibia, casi agradable, y ese es exactamente el peligro. Porque nada que sea cómodo al principio suele construir algo grande al final. Fíjate bien en esto. Napoleon Hill no era un filósofo de salón, era un cirujano de la mente humana. Y cuando diseccionó las mañanas de los grandes industriales, de los inventores, de los líderes que movían los hilos de la economía mundial, encontró un patrón que se repetía con la precisión de las estaciones. Esos hombres y mujeres no empezaban el día reaccionando al mundo, empezaban el día creando el mundo, y la primera herramienta con la que construían ese mundo era la palabra. Su propia voz, dirigida hacia adentro antes de dirigirse hacia afuera. Pues aquí es donde necesito que te detengas un momento y te hagas una pregunta honesta. ¿Cuántos años llevas levantándote sin un propósito claro en los primeros minutos del día? ¿Cuántas mañanas has entregado ya al automatismo, a la prisa, al café que se enfría mientras revisas mensajes que no cambian nada en tu vida? Y más importante aún, ¿cuántos años más puedes permitirte seguir haciéndolo? Porque aquí viene la parte que nadie quiere decirte con claridad y que yo te voy a decir sin anestesia. Si no dominas tus mañanas, no dominarás tu mente. Y si no dominas tu mente, jamás dominarás tu dinero. Es así de brutal. Es así de simple. La pobreza no llega de golpe. Llega como llega el invierno a un árbol que nadie regó en primavera. Despacio, silenciosamente, hasta que un día las ramas están secas y ya no hay savia que pueda subirlas. Cada mañana que desperdicias es una mañana en que le cedes el control de tu mente al caos, a las urgencias de otros, a los miedos no examinados que dirigen tus decisiones financieras sin que tú lo notes. Y mientras tanto, alguien más, en algún lugar de este mundo, está usando esas mismas horas para programar su mente hacia la abundancia, para practicar el arte de hablar con poder, para construir ladrillo a ladrillo el legado que tú sigues posponiendo. Pero antes de que pueda explicarte los secretos concretos que Hill destiló de las mentes más brillantes de su época, necesito que entiendas algo que va más profundo. Algo sobre por qué las palabras, cuando se usan correctamente, son literalmente la tecnología más antigua y más poderosa que existe para atraer riqueza. Y para entender eso,
necesito contarte sobre un hombre al que llamaré Marco. No porque ese sea su nombre real, sino porque su historia es tan común que podría ser la historia de cualquiera que está escuchando esto ahora mismo. Marco era inteligente, genuinamente inteligente. Tenía ideas buenas, planes sólidos, una visión clara de lo que quería construir. Pero cada vez que se sentaba frente a un posible socio, cada vez que intentaba convencer a alguien de que invirtiera en su proyecto, cada vez que negociaba su salario o presentaba su propuesta, algo fallaba. Sus palabras llegaban planas. Salían sin temperatura, sin estructura, como agua que se derrama en todas las direcciones sin encontrar cauce. La gente lo escuchaba, asentía educadamente y luego elegía a alguien más. Siempre a alguien más. Marco siguió así durante 6 años. 6 años de buenas ideas que nunca cuajaron. 6 años de potencial sin convertir. Y el costo no fue solo económico. El costo fue su matrimonio, que se enfrió como una habitación sin calefacción en diciembre. Fue la mirada de sus hijos, que dejaron de preguntarle cuándo iban a tener la casa propia porque aprendieron que esa pregunta traía silencio. Fue el olor metálico del arrepentimiento que comenzó a instalarse en sus mañanas, ese olor que conoces si alguna vez has sentido que el tiempo se escapa y tú sigues inmóvil. Marco no era un fracasado, era alguien que nunca aprendió a hablar de forma inteligente. Y esa diferencia, esa sola diferencia, lo separó de la vida que merecía durante más de media década. ¿Me sigues? Porque lo que le pasó a Marco no es una tragedia excepcional. Es la norma. Es lo que le ocurre a la mayoría de las personas que tienen todo el potencial necesario, pero nunca nadie les enseñó a activarlo con el instrumento correcto. Y por eso, si este canal te está aportando una perspectiva que nunca encontraste en la escuela ni en ningún trabajo, te pido que te suscribas ahora mismo. No lo hagas como un gesto automático. Hazlo como harías cualquier decisión de inversión inteligente, porque reconoces que el conocimiento que se comparte aquí tiene el poder de cambiar la dirección de tu vida financiera. Y déjame en los comentarios cuál es el mayor obstáculo que sientes cuando intentas comunicarte con autoridad, porque tu respuesta va a revelar exactamente en qué parte del proceso está el bloqueo. Eso es ya un primer paso de claridad que la mayoría nunca da. Ahora bien, volvamos a donde estábamos, porque aún tengo 2 hilos abiertos que necesito resolver contigo. Uno es el de las mañanas y cómo programan tu mente para la riqueza o para la escasez. El otro es el de por qué la comunicación persuasiva es la raíz de esa programación. Y dentro de esos 2 hilos, hay un tercero que es el más importante de todos. Los 10 secretos concretos que Hill extrajo de las mentes maestras y que tú puedes empezar a aplicar desde mañana al alba, literalmente desde el momento en que abres los ojos. Pero primero, cerremos el segundo hilo. ¿Necesitas entender por qué el subconsciente y las palabras son inseparables? Hill lo explicaba con una imagen que nunca abandona a quien la escucha. La mente subconsciente decía: es como la tierra fértil de un campo. No discrimina, no juzga. No pregunta si la semilla que le arrojas es de trigo o de cizaña. Simplemente la recibe, la nutre con sus propios recursos invisibles y la devuelve multiplicada. Si durante 20 años has repetido, en voz alta o en silencio, frases como: no soy bueno hablando en público, o yo no tengo el don de la palabra, o la gente como yo no llega muy lejos, entonces tu subconsciente ha estado cultivando esa cosecha con devoción absoluta. Y ahora te preguntas por qué tus comunicaciones no convencen, por qué tus propuestas no prosperan, por qué el dinero no llega aunque trabajas duro. Pues bien, es la cosecha que sembraste, ni más ni menos. La buena noticia, y aquí está la raíz de todo lo que viene, es que el mismo mecanismo que ha estado trabajando en tu contra puede empezar a trabajar a tu favor esta misma noche. Porque el subconsciente no solo es receptivo al amanecer, pero es en ese momento de transición entre el sueño y la vigilia, en esos primeros minutos en que la mente está blanda como arcilla fresca, donde la sugestión tiene su mayor potencia. Es en ese momento donde los grandes comunicadores, los grandes líderes, los grandes constructores de riqueza, llevan décadas plantando sus semillas más importantes. Y tú has estado dejando esa ventana de oro abierta para que entre cualquier viento. Mira, hablemos ahora de lo que está verdaderamente en juego, porque quizás en este momento piensas que todo esto de la comunicación persuasiva suena interesante, pero no urgente. Quizás piensas que ya habrá tiempo de trabajar en eso, y eso, precisamente eso,
es el pensamiento más costoso que puedes tener. El tiempo no es neutral. El tiempo no espera a que estés listo. El tiempo trabaja para quien lo aprovecha y cobra intereses compuestos a quien lo ignora. Piensa en esto. Cada año que pasa sin que domines el arte de comunicarte, con poder es un año en que seguirás perdiendo oportunidades de negocio que nunca sabrás que perdiste. Seguirás aceptando salarios por debajo de tu valor porque no supiste pedir más con convicción. Seguirás viendo cómo personas con menos talento que tú consiguen los contratos, las inversiones, los socios, simplemente porque aprendieron a hablar de una manera que tú todavía no conoces. Y con cada año que pasa, el costo se multiplica. No de forma aritmética, de forma compuesta, como una deuda que nadie paga y que crece en silencio mientras duermes. Y aquí viene la parte que más duele si tienes hijos o si planeas tenerlos. Los niños no aprenden de lo que dices, aprenden de lo que haces. Aprenden de la energía que traes a la mesa del desayuno, de la forma en que hablas de dinero, de la seguridad o la inseguridad que proyectas cuando te enfrentas a una oportunidad. Si tus hijos te ven salir cada mañana derrotado antes de empezar, si te escuchan hablar de tus sueños con vergüenza o con disculpa, si ven que las palabras que usas son palabras de víctima y no de arquitecto de tu propia vida, entonces ese patrón se grabará en ellos con más fuerza que cualquier lección que intentes darles. Estarás transmitiendo sin querer el mismo legado que quizás tú recibiste y que ahora estás intentando romper. El legado de la conformidad disfrazada de humildad. ¿Lo ves? No estamos hablando solo de técnicas de comunicación. Estamos hablando del curso que tomará tu familia durante generaciones. Estamos hablando de si tus nietos conocerán la libertad o la escasez. Y todo eso empieza o no empieza, con lo que haces en las primeras horas de cada día. Fíjate bien en lo que voy a decirte ahora, porque aquí empieza la resolución de los 3 hilos que hemos abierto juntos. Primero, la mañana. Luego, el subconsciente y las palabras. Y finalmente, los secretos concretos que transforman todo eso en poder comunicativo real. Vamos a ir despacio pero sin piedad. Cada uno de estos principios fue extraído de las conversaciones más íntimas que Hill sostuvo con los Carnegie, los Ford, los Edison de su tiempo, hombres que construyeron imperios no solo con capital, sino con la capacidad de mover la voluntad de otros a través del lenguaje. El primero de estos secretos es el de la declaración de intención en silencio. Cada mañana, antes de que tus pies toquen el suelo, antes de que el mundo te reclame su atención, Hill enseñaba que un hombre o una mujer de éxito debe pronunciar, en voz baja o en la privacidad de su mente, una declaración clara de lo que pretende lograr con sus palabras ese día. No una lista de tareas, no un recordatorio de reuniones, una declaración de intención comunicativa. Algo tan concreto como, hoy voy a hablar con la claridad y la autoridad de alguien que conoce su valor. Hoy mis palabras van a servir a mis objetivos y a los objetivos de quienes me escuchan. Esta declaración, repetida durante 21 días consecutivos, empieza a crear en el subconsciente lo que Hill llamaba una imagen dominante, una forma de ser que el cerebro comienza a reproducir automáticamente en cada conversación, sin esfuerzo consciente. Como un árbol que ya no necesita que lo riegues, porque sus raíces han encontrado el agua subterránea por sí solas. El segundo secreto es el de la claridad antes que la elocuencia. Hay una ilusión peligrosa que persigue a quienes quieren hablar mejor. La idea de que hablar bien significa usar palabras complicadas, frases elaboradas, un vocabulario de diccionario. Hill despedazó esa idea con la brutalidad de los hechos. Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de la historia, era famoso por su capacidad de explicar las ideas más complejas en términos tan simples que un aprendiz de fundición podía entenderlas y un banquero sentirse iluminado al mismo tiempo. La claridad, decía Hill, es la forma más alta de respeto que puedes mostrarle a tu interlocutor. Y es también la forma más directa de proyectar inteligencia. Cuando alguien necesita usar palabras oscuras para hacerse entender, generalmente es porque no entiende suficientemente bien aquello de lo que habla. La próxima vez que te prepares para una conversación importante, practica esto en tu mañana. Explícate el tema a ti mismo en voz alta, como si se lo explicaras a alguien que no sabe nada del asunto. Si no puedes hacerlo con fluidez, todavía no estás listo. Si puedes hacerlo con simplicidad y precisión, estás listo para cualquier sala. El tercer secreto es el del silencio estratégico.
Uno de los hallazgos más contraintuitivos de Hill fue este: las personas que más persuaden no son las que más hablan. Son las que más saben cuándo callar. El silencio, usado con intención, es una de las herramientas comunicativas más poderosas que existen. Crea tensión. Crea espacio para que el otro piense y, al pensar, se convenza a sí mismo. Crea la ilusión, que no es exactamente una ilusión, de que la persona que guarda silencio tiene más información de la que comparte. Hill documentó que Thomas Edison era maestro en esto. En reuniones donde todos hablaban y se atropellaban, Edison observaba, escuchaba, y cuando finalmente abría la boca, cada palabra llegaba con el peso de una roca en un estanque tranquilo. El ejercicio para esto es sencillo, y puedes practicarlo cada mañana. Siéntate en silencio durante 5 minutos antes de hablar con nadie. No en meditación abstracta. En silencio intencional, escuchándote respirar, sintiendo la temperatura del aire en tu nariz, el peso de tus manos sobre tus rodillas. Ese hábito de silencio voluntario entrena al cerebro a no hablar por nerviosismo, por costumbre o por llenar vacíos, que son las 3 razones más comunes por las que las palabras pierden su poder. El cuarto secreto es el de la pregunta como arma de persuasión. Hill aprendió de sus mentores que quien hace las preguntas controla la conversación, no quien habla más, no quien tiene las respuestas más elaboradas. Quien pregunta con inteligencia. ¿Por qué? Porque la pregunta dirige la atención. Y quien dirige la atención, dirige el pensamiento. Y quien dirige el pensamiento, influye en la decisión. En tus mañanas, puedes practicar esto con un ejercicio que tarda menos de 3 minutos. Antes de cualquier conversación importante del día, escribe, en voz alta, si es posible, las 3 preguntas más estratégicas que podrías hacer. No preguntas de información. Preguntas que lleven al otro a reflexionar sobre el valor de lo que tú ofreces, sobre las consecuencias de no tomar la acción que propones, sobre los beneficios concretos que tú puedes aportarle. Este hábito, repetido cada mañana, construye en ti una agilidad mental que con el tiempo se vuelve tan natural como respirar. El quinto secreto, y aquí quiero que pongas toda tu atención porque este es quizás el más profundo, es el de la congruencia entre voz interna y voz externa. Hill lo llamaba la armoniosa unión del pensamiento y la palabra. Y es esto. No puedes convencer a nadie de nada en lo que tú mismo no crees completamente. El cuerpo lo sabe. El tono lo sabe. Los ojos lo saben. Puedes memorizar todos los guiones de ventas del mundo, puedes aprender todas las técnicas retóricas conocidas, pero si en algún lugar de tu interior hay una voz que susurra, esto no va a funcionar, o yo no merezco esto, o quién soy yo para pedir tanto, esa voz se filtrará, se colará entre tus palabras como el frío se cuela por las rendijas de una ventana mal cerrada. La audiencia lo sentirá aunque no pueda nombrarlo, y no actuará. El trabajo de la mañana, en este nivel, es el trabajo más importante de todos. Es el trabajo de convencerte a ti mismo antes de salir a convencer a otros. Es la autosugestión en su forma más pura. Repite en voz alta, con el cuerpo erguido, con la temperatura del desayuno todavía en tu garganta, afirmaciones que no sean deseos, sino declaraciones de identidad. No, quiero ser un gran comunicador. Sino, soy alguien cuyas palabras crean valor, mueven voluntades y construyen prosperidad. Hay una diferencia oceánica entre esas 2 frases, aunque parezcan similares. Una es un deseo, la otra es una instrucción directa al subconsciente. Pues bien, vamos a la mitad de este camino y quiero preguntarte algo. ¿Cuántas personas conoces que llevan años hablando de lo que van a hacer sin hacerlo? ¿Cuántas personas en tu círculo tienen grandes ideas que nunca se convierten en grandes acciones? Porque sus palabras, incluso las que se dicen a sí mismas, están llenas de condiciones, de peros, de ya veré. Hill tenía una respuesta para ese fenómeno y era devastadoramente simple. Esas personas nunca aprendieron a hablar con deseo ardiente. Y sin deseo ardiente, ninguna técnica del mundo funciona. El deseo ardiente es el combustible. Las técnicas son el motor. Sin combustible, el mejor motor del mundo no se mueve ni un centímetro. El sexto secreto es el de la personalización radical de cada mensaje. Uno de los errores más costosos que cometen quienes intentan comunicarse con poder es hablar en general cuando deberían hablar en particular.
Hill documentó en sus conversaciones con los grandes industriales que los mensajes que mueven montañas son los que hacen que el oyente sienta que están hablando directamente con él sobre su situación específica, sobre su dolor concreto, sobre su sueño particular. Henry Ford era conocido por su capacidad de hacer que cada trabajador de su planta sintiera que Ford lo conocía personalmente, que entendía sus preocupaciones, que había pensado en él al diseñar cada política. Ese no era un accidente de carisma. Era una técnica deliberada. El ejercicio matutino para esto es igualmente deliberado. Antes de cualquier presentación, negociación o conversación de impacto, dedica 3 minutos a escribir en voz alta, a describir con detalle a quién te vas a dirigir. No en términos abstractos, en términos sensoriales. ¿Cuál es su mayor miedo en este momento? ¿Cuál es la conversación que está teniendo consigo mismo en este momento sobre el tema que vas a tratar? ¿Qué necesita escuchar? No para sentirse bien, sino para tomar una decisión inteligente. Cuando hablas desde ese nivel de conocimiento sobre el otro, tus palabras adquieren una resonancia que ninguna técnica de oratoria convencional puede replicar. El séptimo secreto es el de la historia como arquitectura de persuasión. Hill observó que los hombres más persuasivos del mundo no argumentaban, contaban. Y hay una razón neurológica para esto. Aunque Hill no usara ese lenguaje, el cerebro humano no está diseñado para procesar argumentos abstractos. Está diseñado para seguir historias. Cuando escuchas un argumento, la parte analítica de tu cerebro se activa y busca objeciones. Cuando escuchas una historia, todo tu cerebro se sincroniza con el narrador. La resistencia cae, la empatía surge, y en ese estado, el mensaje entra sin defensa. Cada mañana, puedes dedicar 2 minutos a recordar o construir una historia breve que ilustre el valor de lo que vas a comunicar ese día. No tiene que ser una epopeya. Puede ser tan simple como, hace 3 meses, alguien en mi situación tomó esta decisión y esto fue lo que ocurrió. Esa estructura narrativa aplicada con consistencia convierte conversaciones ordinarias en conversaciones que la gente recuerda y repite. El octavo secreto es el de la energía vocal consciente. Hill no hablaba de esto con términos modernos, pero su observación era perfecta. Los grandes comunicadores de su época modulaban su voz con la misma precisión con que un músico afina su instrumento. La velocidad, el volumen, el tono, las pausas, todo eso transmite información antes de que una sola palabra sea procesada conscientemente. En las mañanas, el ejercicio que Hill habría prescrito es este. Lee en voz alta durante 5 minutos. No cualquier cosa. Lee algo que te inspire. Lee con variación intencional de velocidad y volumen. Lee como si estuvieras contándole algo urgente a alguien sentado a 1 metro de distancia. Este hábito, que parece pequeño, recalibra la voz, la respiración y la postura de tal manera que cuando llegues a tu primera conversación real del día, tu instrumento comunicativo ya estará afinado y no necesitarás calentarlo en tiempo real, que es exactamente lo que hace la mayoría de las personas y que les cuesta los primeros 10 minutos de cualquier conversación importante. El noveno secreto es el de la escucha activa como forma de liderazgo. Hay un error que casi todo el mundo comete cuando quiere ser más persuasivo. Se concentran en lo que va a decir y descuida lo que necesita escuchar. Hill documentó que los grandes negociadores de su época escuchaban con una intensidad que los interlocutores describían como física, como si realmente pudieras sentir que esa persona estaba absorbiendo cada una de tus palabras. Esa escucha profunda tiene 2 efectos simultáneos. Primero, te da información real sobre las necesidades, miedos y motivaciones del otro. Información que luego puedes usar para personalizar tu mensaje con precisión quirúrgica. Segundo, y esto es más sutil pero igual de poderoso, hace que el otro se sienta genuinamente valorado. Y una persona que se siente valorada está predispuesta a confiar, y una persona que confía está predispuesta a actuar. El ejercicio matutino para este secreto es uno que pocos practican porque requiere humildad real. En tu primera conversación del día, que puede ser con alguien de tu familia, con el portero del edificio, con quien sea, proponte escuchar el doble de lo que hablas. No para responder, para entender. Ese músculo, cuando se ejercita todos los días, se vuelve uno de los activos más valiosos en cualquier negociación, presentación o relación de negocios que tengas. El 10º secreto, y con este cerramos el primer hilo de nuestros 3, es el del principio de la reciprocidad lingüística. Hill lo articulaba así.
Da valor con tus palabras antes de pedir valor con tus palabras. Las personas más persuasivas del mundo son generosas con lo que dicen. Ofrecen perspectiva, ofrecen reconocimiento, ofrecen claridad antes de pedir nada. Esta generosidad verbal no es altruismo ingenuo. Es la aplicación de una ley de la naturaleza que todo campesino conoce. Tienes que plantar antes de poder cosechar. Y el terreno en el que plantas no es la tierra, es la mente y el corazón del otro. Cuando llegas a una conversación habiendo ya ofrecido algo de valor, ya sea una idea, un reconocimiento genuino, una perspectiva nueva, el suelo está preparado para recibir tu propuesta, tu solicitud, tu oferta. El ejercicio matutino para esto es sencillo. Antes de cualquier conversación importante, pregúntate, ¿qué puedo dar en esta conversación antes de pedir? ¿Qué perspectiva, qué reconocimiento, qué información puede enriquecer a esta persona antes de que yo exponga mis objetivos? Esa pregunta, convertida en hábito, transforma la naturaleza de cada interacción que tienes. Ahora bien, hemos cerrado el hilo de los 10 secretos, pero recuerda que teníamos 3 hilos abiertos. El segundo, el de la relación entre el subconsciente y las palabras, ya lo cerramos cuando hablamos del quinto secreto, de la congruencia entre voz interna y voz externa. Pero queda el hilo más grande de todos, el de las mañanas como plataforma de lanzamiento para todo esto. Y aquí es donde Hill se vuelve más radical, más desafiante, más incómodo para la mayoría. Pues déjame pintarte un contraste. Hay 2 tipos de personas en este mundo. Están las que ven la mañana como el tiempo antes de que empiece el día real. Y están las que entienden que la mañana es el día real, que todo lo que viene después es consecuencia de lo que se sembró en esas primeras horas. Los primeros se levantan y reaccionan. Los segundos se levantan y crean. Los primeros dejan que el mundo los programe. Los segundos se programan a sí mismos antes de que el mundo intente hacerlo. Y la diferencia entre esas 2 formas de empezar el día, multiplicada por 365 días, multiplicada por los años de una vida adulta activa, es la diferencia entre la libertad financiera y la carrera de la rata. Es una matemática brutal, pero es matemática real. Hill documentó que prácticamente todos los grandes comunicadores, todos los grandes líderes financieros que estudió, tenían rituales matutinos que incluían, de una forma u otra, los siguientes elementos. El primero era el silencio inicial, ese periodo de entre 5 y 15 minutos antes de cualquier input externo, sin teléfono, sin noticias, sin conversaciones, solo la mente y su propio diálogo interno. El segundo era la declaración de intención, en voz alta o en escritura, de los objetivos comunicativos y financieros del día. El tercero era la revisión de sus objetivos a largo plazo, para que cada día pequeño estuviera anclado a una visión grande. Y el cuarto era alguna forma de activación física, no necesariamente extensa, pero suficiente para llevar sangre y oxígeno al cerebro con una intensidad que lo pusiera en estado de máxima receptividad. Estos 4 elementos practicados juntos cada mañana crean lo que Hill llamaba un estado de mente favorable a la riqueza. No es magia, es fisiología y psicología aplicadas con disciplina. Cuando el cerebro recibe oxígeno adicional a través del movimiento, cuando el subconsciente recibe instrucciones claras a través de la declaración de intención, cuando la visión a largo plazo activa el sistema de activación reticular del cerebro para que empiece a detectar oportunidades que antes estaban frente a tus ojos y no veías, lo que ocurre es que el mundo no cambia, pero tu capacidad de navegar ese mundo y extraer de él lo que necesitas se multiplica de forma exponencial. ¿Me sigues? Porque lo que estoy describiendo no es una promesa vaga de éxito, es un mecanismo. Y los mecanismos, cuando se entienden, pueden usarse. Y cuando se usan consistentemente, producen resultados medibles. Hay personas en este momento, personas que empezaron exactamente donde tú estás ahora, que tomaron estos principios y los aplicaron durante 90 días, sin excusas, sin excepciones, y que vieron cómo sus ingresos, sus relaciones profesionales y su capacidad de comunicar con autoridad se transformaron de una manera que sus versiones anteriores habrían considerado imposible. Imagínate por un momento cómo se siente despertar 6 meses después de haber empezado estas rutinas. Abres los ojos y hay una sensación diferente. No el peso sordo del que hablamos al principio. Hay claridad. Hay dirección. Hay esa temperatura específica de quien sabe para qué se levanta. Hay el sonido de tu propia voz en el silencio de la mañana pronunciando sus intenciones con la convicción de alguien que ya ha visto resultados, que ya sabe que el sistema funciona,
que ya no necesita que nadie le convenza porque los hechos hablan. Eso no es fantasía. Es la consecuencia matemática de hacer lo correcto cada día, aunque nadie te esté mirando, aunque sea temprano, aunque tu cuerpo prefiera la comodidad de la cama. Y aquí quiero ser completamente directo contigo. La ironía más cruel del fracaso financiero es esta. Las personas que más necesitan cambiar sus hábitos matutinos son exactamente las que tienen más excusas para no hacerlo. No tengo tiempo. Estoy muy cansado. Empezaré el lunes. Esto suena bien, pero mi situación es diferente. Y mientras tanto, el lunes llega y pasa, y los meses se convierten en años, y el arrepentimiento, que al principio era una posibilidad, se convierte en una certeza. Hill lo decía sin compasión. La mayoría de las personas nunca se vuelven ricas porque nunca toman la decisión definitiva de hacerlo. No una decisión de deseo, una decisión de hierro, una decisión que no tiene cláusula de salida. Pues vamos a hablar de la aplicación práctica de todo esto en una rutina matutina completa que puedes empezar mañana mismo. No dentro de una semana. No cuando hayas terminado de leer ese libro sobre productividad que llevas meses sin acabar. Mañana, antes de que el sol haya terminado de salir del horizonte como lo hace cada mañana, indiferente a si tú lo aprovechas o no. El momento en que suena el despertador es el primer campo de batalla. Hill lo habría descrito como el momento de la primera decisión del día, y esa decisión establece el tono de todas las que siguen. Levantarse sin negociar con la cama, sin el otro 5 minutos que se convierte en 20, es un acto de afirmación de poder sobre la mente más poderoso de lo que parece. Porque lo que le estás diciendo a tu subconsciente en ese momento no es simplemente voy a levantarme. Le estás diciendo, yo tengo el control. Mis intenciones son más fuertes que mis impulsos. Y esa frase, esa certeza grabada en los primeros segundos del día, resuena durante horas. Después del levantamiento, el silencio. 5 minutos. Sin teléfono, sin noticias, solo la respiración y la presencia. En ese silencio, la mente termina su transición del estado de sueño al estado de vigilia. Es en ese momento donde el subconsciente está más abierto, donde las semillas que plantes tendrán su mayor potencia de germinación. En esos primeros minutos del silencio, practicas el primer secreto, la declaración de intención comunicativa. Dices en voz baja o en silencio si hay alguien durmiendo cerca, ¿quién vas a ser hoy en tus conversaciones? No qué vas a hacer. ¿Quién vas a ser? Esa distinción es todo. Luego, durante 5 minutos más, revisas tus objetivos mayores. No la lista de tareas del día, los objetivos de tu vida. La casa que quieres para tu familia. La libertad económica que estás construyendo. El legado que estás sembrando. Porque cuando cada acción pequeña del día está conectada a una visión grande, esa acción pequeña adquiere una dignidad y una energía que de otro modo no tiene. Es la diferencia entre picar piedra porque te lo ordenaron y picar piedra porque sabes que estás construyendo una catedral. Después viene la activación física. No tiene que ser extensa. 20 minutos son suficientes. Lo que importa es la intensidad de la intención con que la haces. El movimiento físico no es solo para el cuerpo, es para calibrar el cerebro. Cuando el cuerpo se mueve con propósito, el cerebro entra en un estado de mayor alerta, mayor creatividad, mayor capacidad de conexión entre ideas. Ese es el estado en que las conversaciones importantes se ganan o se pierden antes de que empiece la conversación. Luego, antes de salir al mundo, el ejercicio de lectura en voz alta del que hablamos en el octavo secreto. 5 minutos. Algo que te inspire, algo que te recuerde por qué haces lo que haces, algo que afine tu instrumento vocal antes de que tenga que actuar en el mundo real. Y finalmente, la pregunta estratégica del día. Una sola pregunta pronunciada en voz alta que será tu brújula comunicativa. ¿Qué conversación? Si la tengo con excelencia hoy, cambiará la dirección de mi situación financiera o profesional. No 1000 tareas. Una conversación central. Y toda tu preparación matutina habrá sido dedicada a entrar en esa conversación siendo la mejor versión comunicativa de ti mismo. Esa rutina completa tarda entre 35 y 45 minutos, no más, y produce resultados que décadas de trabajo sin ella nunca produjeron en millones de personas. Porque no es el tiempo que dedicas, es la calidad de la programación mental con que empiezas. Mira, vamos llegando al final de este recorrido.
Y quiero que te quedes con algo que va más allá de las técnicas. Quiero que entiendas la filosofía que subyace a todo lo que hemos hablado hoy, porque las técnicas sin filosofía son instrumentos sin mano que los sostenga. La filosofía es esta. La riqueza, en su forma más profunda, no es una cantidad de dinero en una cuenta bancaria. Es un estado de mente que se expresa en la forma en que hablas, en la forma en que escuchas, en la forma en que entras a una habitación, en la forma en que empiezas cada día. Es una forma de ser en el mundo que atrae hacia sí las personas, las oportunidades y los recursos necesarios para construir una vida de abundancia real. Y esa forma de ser no se compra, no se hereda. Se construye un hábito a la vez, una mañana a la vez, una conversación a la vez. Hill lo veía con la claridad de quien ha mirado de cerca la diferencia entre los que tienen y los que no. Y lo que veía era esto. No es la inteligencia la que separa a los ricos de los pobres. No es la suerte. No es el origen. Es la consistencia de los hábitos diarios, amplificada por el poder de una mente que se ha programado a sí misma para reconocer y aprovechar las oportunidades que están constantemente presentes para quien sabe verlas. ¿Tiene sentido? Porque si lo tiene, entonces lo que sigue es la pregunta más importante de toda esta conversación. ¿Qué vas a hacer mañana por la mañana? No dentro de un mes. No la próxima semana. Mañana. Cuando suene el despertador y todo en ti quiera quedarse en la cama, ¿qué va a ser más fuerte? ¿El impulso del confort o la imagen de la vida que quieres construir? Esa batalla, librada cada mañana, es la batalla más importante de tu vida financiera. Y ahora tienes las herramientas para ganarla. Las personas que ven este tipo de contenido y lo encuentran interesante pero no actúan son exactamente las mismas personas que dentro de 5 años seguirán hablando de lo que van a hacer. Las personas que ven este tipo de contenido lo reconocen como lo que es una oportunidad real de cambio y actúan desde hoy son exactamente las que dentro de 5 años tendrán historias de transformación que contar. Tú decides en cuál de esos dos grupos estás, pero decides ahora. Porque cada hora sin decidir es también una decisión, y no es la que te conviene. Empieza mañana, con la declaración de intención, con el silencio de 5 minutos, con la revisión de tu visión mayor, con el movimiento físico que calibra tu cerebro, con la lectura en voz alta que afina tu instrumento, y con la pregunta estratégica que orienta tu energía comunicativa hacia donde más importa. Haz eso durante 30 días sin excepción, sin negociación. Y luego vuelve aquí y cuéntanos en los comentarios qué ha cambiado. Porque las transformaciones que ocurren en 30 días de práctica consciente y consistente suelen ser lo suficientemente visibles como para que incluso quienes te conocen de toda la vida noten que algo en ti ha cambiado, que hablas diferente, que te mueves diferente, que hay una presencia en ti que antes no estaba o que estaba dormida, esperando exactamente esto para despertarse. Ese es el legado que puedes construir. No solo para ti, para cada persona que te rodea, para los hijos que observan cómo vives, para los socios que decidirán si confiar en ti, para las oportunidades que, como la luz que siempre ha estado presente, pero solo se hace visible cuando el ojo está entrenado para verla, llevan esperando que estés listo para recibirlas. El árbol más grande del bosque empezó siendo una semilla invisible bajo la tierra. Nadie la vio crecer durante los primeros días, pero la raíz ya se movía. Ya buscaba el agua, ya establecía la arquitectura invisible sobre la que todo lo demás se construiría. Tus mañanas son esa raíz. Tus palabras son esa raíz. Y el bosque que puedes llegar a ser está esperando que decidas empezar a crecer.